Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios y luego venimos aquí contentos a compartirlas contigo. Es muy tarde ya, ahora aquí. Pues esta meditación la estoy haciendo ahora, ya sabes, las meditaciones las hago un poquito después de trabajar, antes de trabajar, depende del tiempo un poquito, depende también de las tareas de la casa y cuando hemos meditado y eso. Bien, coge tu Biblia, vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos aquí nadando en las parábolas, seguimos aquí hablando de las parábolas, porque Jesús usaba las parábolas, amén. Mira, estamos hoy, en Mateo 13. Mateo 13 vamos a meditar desde el 10 hasta el 17. Es cortito porque es algo que se repite. El Señor nos ha dado unos versículos bíblicos que se repiten. Bueno, vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntaron los discípulos porque se quedaron ahí atónitos en el plan. A ver, porque nos explica, ¿verdad? 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Vamos a leer el 12. Porque al que quiere, escucha, porque a cualquiera que tiene, se le dará. A cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Esto es grave. El que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. 13. Por eso les hablo en parábolas, dice Jesús. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. 14. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oíros oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. O sea, no es que Dios les cierre los ojos, es que ellos mismos han cerrado los ojos. Fuerte esta palabra. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Fuerte, ¿verdad? No fueron a Jesús. 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Mira, te voy a leer el 17 para ir terminando. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esa palabra es muy fuerte. Hasta el que tiene le van a quitar lo que tiene. El tema es este. A cualquiera que tiene a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Este es el tema. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Mi querido amigo, vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico. Como te he dicho, eso es cortito, porque hay versículos ahí que el Señor nos repite. Vamos a ir, meditar es explicar, profundizar, pensar y luego aplicar en nuestras vidas. De eso se trata aquí. Entonces vamos a ver, Jesús explica el motivo para las parábolas. El motivo de las parábolas, perdón. Vemos aquí que en el versículo 10 parece que corresponde, mi querido amigo, a un periodo más tarde en que estaban solos, ¿verdad? Vemos aquí también, le dicen los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Esto demuestra consternación de su parte, de la parte de los discípulos, de ¿por qué les hablas en parábolas, verdad? Vamos a pasar al 11. Aquí el versículo 11 que dice, aquí vemos que
tiene que ver con el método del Señor al tratarse con dos clases distintas de gente. Los que realmente desean saber del camino de Dios y los que eran meramente curiosos. Esto pasa también en la iglesia. Perdón. Porque en la iglesia hay gente que viene a curiosear. Pero entonces vemos ahí que el Señor los trata diferentes. A unos les habla en parábolas y a los otros les dice las palabras tal cual son. Vemos aquí también que en el versículo 11 también vemos que se manifiestan aquí dos categorías. ¿Y en cuál de las dos estamos tú y yo? ¿Verdad? ¿En cuál estamos? Ay, ¿en cuál estás tú, mi querido amigo? Vamos a pasar al 12. Aquí ellos, vemos aquí que cualquiera que tiene, o sea, que cualquiera que tiene y quiere más, ¿verdad? Vemos aquí que la explicación es que quiere más. Y si alguien quiere más justicia, el Señor quiere darle más justicia también. El que quiere justicia, el Señor le da justicia. Pero al que no tiene, ¿verdad? Aquí se refiere a no tiene ningún interés para recibir más. Vemos que el primero quiere, el segundo no quiere. Y el que no quiere, le quitarán hasta lo que tiene. Mira lo que dice aquí. Esta persona, él no solo pierde lo que él hubiera podido tener, sino incluso lo que él ya tiene. A los que aceptan la cruz, mi querido amigo, tendrán aún más. Y los que rechazan la cruz perderán todo, mi querido amigo, incluso lo que ellos tenían previamente. Van a perder todo. Vamos a ir al versículo 13. Vemos aquí que dice que por eso yo les hablo por parábolas, dice aquí Jesús. Eso es para separar, mi querido amigo, a los que tienen hambre y sed de justicia y a los que no lo tienen. Aquí vemos que Jesús separa, ¿verdad? Y luego vemos que también este versículo 13 quiere decir, cuando dice, para que viendo no vean y oyendo viendo no ven y oyendo no oyen, ni entiendan. Es decir, mi querido amigo, que desean ver, es decir, no desean ver ni oír, ni entender. No desean ni ver, ni oír, ni entender. Por lo tanto, y cuando viene el juicio pierden todo porque no quieren ver. Como dicen, en el mundo no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, por tanto, por un juicio justo pierden esta triple capacidad moral: ver, oír y entender, ¿verdad? Te voy a leer el versículo 14. El versículo 14, mi querido amigo, vemos que ellos rechazan la cruz. Aquí la idea es que rechazan la cruz. Como dice en Corintios, 1 Corintios 1:23, dice así. Te lo voy a leer. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Te das cuenta? Aquí la idea es que rechazan la cruz de Cristo. También este versículo 14 vemos que una sordera voluntaria, una ceguera voluntaria, una torpeza voluntaria. Este pasaje se repite de una forma u otra en unas 7 veces, fíjate, 7 veces en el Nuevo Testamento. Mateo lo escribió en su capítulo 13, versículo del 14 al 15, lo he puesto aquí, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oír oiréis y no entenderéis, y viendo no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Fíjate. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. O sea, no quieren ver, no quieren oír, y con el corazón entiendan
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, ya no quieren, no van a Jesús, para que entiendan con el corazón. Y esto también lo puedes ver en Marcos 4:12, en Lucas 8:10, en Juan 12:39 a 40, el libro de Hechos 28, Hechos 28, 26 a 27 y Romanos 11:8. Bien, vamos a pasar al versículo 15. Esta es la razón de su torpeza, ¿verdad? Vemos aquí porque el corazón de este pueblo está engrosado. Esta es la razón de su torpeza espiritual y por lo tanto, mi querido amigo, el rechazo de Cristo. El rechazo espiritual o la aceptación comienza en el corazón. También vemos que este versículo 15 dice, y de los oídos oyen pesadamente, escuchaban repetidas veces y poco actuaban, ¿verdad? Y poco actuaban en lo que escucharon. Y el Espíritu Santo se retira hasta que pierden incluso lo que han tenido. Entonces, ¿qué pasa? Se escucha mucho, pero no lo ponen en práctica. Y como no lo ponen en práctica, entristecen al Espíritu Santo. Y al entristecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pues lo abandonamos nosotros, porque entristeciéndolo ya lo estamos rechazando. ¿Vale? Y así perdemos hasta lo que hemos tenido. Y vemos aquí que deliberadamente cerraron sus ojos, aún su entendimiento. Escucha, deliberadamente cerraron sus ojos, aún teniendo enfrente la prueba irrefutable. Qué triste, ¿verdad? Voy a pasarte, mira, te voy a seguir leyendo el 15. Vemos que aquí en el 15 no recurrieron a él, no recurrieron a quién, a Cristo. Si lo hubieran hecho, lo más seguro es que Él los hubiera sanado moral y espiritualmente. También se refiere a los que han aceptado al Señor, pero por varios motivos se perderán al borde del camino. Lo que estuvimos hablando ayer, empezamos a meter muchas cosas a la cultura, la tradición, los amigos, el ambiente, no sé qué, y, ay, que sí, voy a la iglesia, pero también la liamos, metemos muchas cosas. Como dijo antes, esto refuta totalmente la doctrina de la seguridad eterna incondicional, que no es según las sanas escrituras. Bien, 16. Vemos aquí que este es el grupo que tiene ganas de conocer al Señor de una manera aún mejor. El 17 señala una declaración muy importante, ¿verdad? Dice aquí, por cierto os digo, cuando Jesús ya lo decía, pues ya sabes, señala una declaración muy importante. También el 17 nos dice que lo que Cristo presentó a Israel, ¿verdad? Dice que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Entonces, Cristo presentó a Israel, pero ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron a Cristo. Y vemos aquí también, dice, y no lo vieron y quisieron oír, dice, y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí está hablando del contraste, ¿verdad? Vemos aquí que por contraste fueron muchos quienes desearon ver y oír y entender. Por contraste, fueron muchos. Entonces vemos aquí, mi querido amigo, que muchos se hacen ciegos porque quieren. No quieren oír, no quieren ver, no quieren entender. Y ahí Dios no puede hacer nada, porque esta gente, ¿cómo va a ir a Cristo si se hacen los ciegos, los sordos y los desentendidos? Eso es muy triste cuando vemos esto. Entonces, mi querido amigo, ahí está la cosa. Recuerda, Jesús está explicando aquí el motivo de las parábolas. ¿Cuál era el motivo de las parábolas? Porque esta gente ni quería oír, ni quería ver, ni quería entender. Entonces Jesús les hablaba en parábolas. Y no fueron a Jesús para que Jesús les sane. No fueron a Él, hicieron lo que quisieron. Es triste, de verdad. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Vamos a dejar esto hasta aquí. Un abrazo grande y nos vemos mañana. No seas sordo, ciego
y terco, sin querer entender. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Hasta luego.